Tomen sus Biblias, si las traen de manera electrónica, nada más levántenlas, no van a abrirlas en este momento, por favor. Levántenlas así con su manita. ¿Ya las traen en el celular? Aquí está. Bueno, si quieren repetir conmigo, por favor, esto es mi Biblia. Esto es mi Biblia. Y es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Yo creo que yo soy Soy. quien mi Biblia dice que soy. Mi Biblia dice que soy. Y que puedo hacer lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Mi Biblia dice que puedo hacer. En este momento me dispongo a recibirla y a continuar siendo transformado por medio de la renovación de mi entendimiento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Voy a leerles a ustedes la parábola de los dos deudores, tal como está en Mateo 18, del 23 al 34. El mensaje que vamos a compartir con ustedes tiene como título hasta 70 veces 7. Dice así esa porción de la Biblia: por eso el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos, y al comenzar a ajustarlas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos, pero no teniendo, del 18 del 23 al 34, pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía, y así pagara la deuda. Entonces el siervo cayó postrado ante él, diciendo: ten paciencia conmigo y todo te lo pagaré. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión y lo soltó y le perdonó la deuda. Pero al salir aquel siervo encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y echándole mano lo ahogaba diciendo: paga lo que me debes. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te pagaré. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Así que cuando vieron sus consiervos lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces, llamándole, su señor le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido, su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Amén. Es una parábola muy conocida por nosotros. Posiblemente hoy les pueda revelar algo nuevo a algunos al respecto. Bien, a manera de introducción quisiera que viéramos el contexto inmediato. Siempre es bueno ver el contexto para estar ubicados en lo que Dios nos quiere decir. Y el contexto en este caso inmediato es una pregunta hecha por el apóstol Pedro. En Mateo 18:21, entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces pecaba mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Entre los judíos había una máxima de no perdonar más de 3 veces a nadie. No era ley de Dios ni ley de Moisés. Eran las leyes que habían inventado los doctores de la ley, los escribas, y que les querían dar carácter de palabra inspirada por Dios. Y no perdonar más de 3 veces. Pedro ya se había dado cuenta de que las enseñanzas de Jesús eran superiores, y entonces dice: aquí es donde, y que le aumenta 4, como diciendo:
Yo pregunté y yo contesté, ¿verdad? ¿Cuál fue la respuesta del Señor Jesús? En Mateo 18:22 dice, Jesús le dijo, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Algunos dicen que eso equivale a 490 veces, pero no. Es un modismo del idioma judío, hebreo, para decir que siempre se debe perdonar, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la probable actitud de Pedro y de los demás discípulos ante este mandamiento del Señor? Porque le hizo que Jesús enseñara una parábola. Porque yo creo lo vieron con ojos de incredulidad. Yo creo que Pedro y los demás se asustaron. Yo creo que dijeron, el Señor ya está exagerando. ¿Cómo? Alguien, cada vez que me hace algo lo voy a perdonar, me van a agarrar de su barco, de su puerquito, ¿verdad? Entonces algo vio Jesús en los ojos de ellos que se vio en la necesidad de explicar una parábola. La parábola de los 2 deudores, para explicar por qué nosotros debemos perdonar siempre. ¿Amén? Sí, amén. Probablemente algunos de nosotros tenemos problemas para perdonar a alguien o se nos hace demasiado difícil. En realidad es muy fácil y es muy sencillo. Si entendemos a las enseñanzas del Señor Jesús registradas en esta parábola. Una vez yo estaba en un programa de radio de aquí de Morelia, que es muy temprano, con el doctor Elías, me invitó, y estábamos hablando del perdón, y mucha gente hablaba que no podía perdonar, y yo les dije que perdonar era un asunto muy sencillo, si uno conocía el concepto completo de la palabra de Dios respecto al perdón. Y entonces, el hermano me lanzó un reto, pero en buena onda, para conducir bien en el programa, que es un experto para ello, y me dijo, a ver, demuestre eso. Y entonces les di una enseñanza como esta, tal vez no tan completa, de por qué es muy sencillo. Es más, llega un momento en que a uno le urge perdonar. Dice, ¿a qué hora ya empiezo? Cállese para que yo pueda perdonar. ¿Verdad? Porque es muy sencillo. Extraordinariamente sencillo. No importa el tamaño de la deuda que alguien haya adquirido con nosotros, ni el daño que haya provocado. Insisto, es sencillo y espero poder comprobárselos con la ayuda del Señor en esta mañana. Vamos a ver los principios contenidos en esta parábola relacionados con el perdón. Primer principio, lo voy a repetir. Dios nos perdonó a nosotros una deuda infinitamente mayor que cualquier deuda que cualquier persona pueda tener con nosotros. Dios nos perdonó a nosotros una deuda infinitamente mayor que cualquier deuda que cualquier persona pueda tener con nosotros. Amén. Sí, amén. Miren, cuentan que el rey Luis XII de Francia, antes de ser coronado rey, había puesto la lista de sus enemigos que se oponían al poder por parte de él. Puso una lista de sus enemigos y le puso una cruz adelante. Y entonces todos dijeron, ay, ahora que ya el rey nos va a matar, ¿o qué nos irá a hacer? Entonces él los manda a llamar y les dice, no se preocupen, puse una cruz enfrente de ustedes para acordarme cómo Dios me perdonó a mí mis pecados. Entonces ellos se tranquilizaron, obviamente, ¿verdad? El énfasis del argumento está en el carácter infinito de la deuda que Dios nos perdonó en comparación con la deuda que cualquier persona o que alguien pueda tener con nosotros. Fíjense qué dato tan interesante. En Mateo 18:24 dice así, y al comenzar a ajustar las deudas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Aquí se refiere a un peso en plata. Y en Mateo 18:28 dice, pero al salir aquel siervo, encontró uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, otro peso de plata. Y echándole mano, lo ahogaba diciendo, paga lo que me debes. 10,000 talentos de plata equivalen aproximadamente a 216 toneladas de plata. Realmente era impagable, ¿verdad? 216 toneladas de plata. Y 100 denarios equivalían a 400 gramos de plata, ni un medio kilo. 400 gramos de plata.
Si a nosotros se nos hubiera perdonado 216 toneladas de plata y no pudiéramos perdonar o tuviéramos dificultades para perdonar a una persona 400 gramos de plata, eso sería totalmente irracional, absurdo. Estaríamos viendo en los ridículos. Yo creo que los ángeles del cielo nos ven y dicen, ay, ¿a poco de veras no puedes perdonar? ¿Verdad? Porque no es posible. Y tal vez tiene una explicación. Esta dificultad se debe a que hemos olvidado la deuda que Dios nos perdonó a nosotros. Hay un pasaje de las Escrituras muy mal entendido por muchos cristianos que dice que si no perdonamos, Dios no nos perdona. Eso no es cierto, porque es ganarnos el perdón por obras y el perdón es por gracia. Lo que quiere decir ahí es que si nosotros no perdonamos a alguien, lo más seguro es que no hayamos recibido nosotros el perdón de Dios, ¿verdad? Entonces, yo encuentro en la Biblia, estoy por ahí investigando, una evolución del perdón del Antiguo al Nuevo Testamento. Y vamos a ver para eso el ejemplo de José, el ejemplo de David y el ejemplo de Esteban ya en el Nuevo Testamento. En Génesis, a ver si captan cómo, aunque ya era una manera de perdonar elevada para aquellos tiempos, todavía no es tan sublime como la actitud de Esteban. Dice así, pero José, en Génesis 50, del 19 al 21. Pero José les dijo, no temáis, ¿acaso yo estoy en lugar de Dios? Fíjense, ¿acaso yo estoy en lugar de Dios? Si yo estuviera en lugar de Dios, cuídense. ¿Se fijan? Le dice, vosotros pensáis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como lo vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Ahora pues, no temáis, yo proveeré para vosotros y para vuestros hijos. Y los consoló y les habló cariñosamente. Ya comparado con los demás pueblos y sus religiones, esta era una manera muy elevada de perdonar. El ejemplo de David, en aquel día en que lo andaba persiguiendo a Saúl para matarle. Y en 1 de Samuel 24, del 9 al 12. Y dijo David a Saúl, ¿por qué escuchan las palabras de los hombres que dicen, mira que David procura tu mal? He aquí hoy han visto tus ojos que el Señor te ha puesto en mis manos en la cueva en este día, y algunos me dijeron que te matara, pero mis ojos tuvieron piedad y dije, no extenderé mi mano contra mi rey, porque es el ungido del Señor. Si no fueras el ungido del Señor, ya verías. ¿Se fijan? Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, puesto que corté la orilla de tu manto y no te maté. Reconoce y ve que no hay maldad ni rebelión en mis manos y que no he pecado contra ti, a pesar de que tú acechas mi vida para quitármela. Juzgue el Señor entre tú y yo. Yo no juzgo, pero yo le pido a Dios que sí juzgue. ¿Verdad? Sí, ¿me van siguiendo? Sí. Es muy obvio, ¿verdad? Y dice, y yo juzgue entre tú y yo, y que el Señor me vengue de ti, pero mi mano no será contra ti. Llegamos al Nuevo Testamento con la revelación de la muerte y sacrificio del Señor Jesús. Aquel día en que estaban apedreando a Esteban, no creo que les aventaban piedritas, los metían en un hoyo y les dejaban caer piedras de ese tamaño, que caían en la espalda, en los omoplatos, en las costillas y los rompían. Así estaba siendo sacrificado Esteban en esa ocasión. Y dice, y mientras apedreaban a Esteban, él invocaba al Señor y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y cayendo de rodillas clamó en alta voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. ¿Cómo ven? ¿Dónde es más sublime el perdón revelado en la Biblia? Con Esteban, ¿verdad? Comparación entre estas tres actitudes. Primero la de José. No temáis, ¿acaso yo estoy en lugar de Dios? Ya lo explicamos. David,
no extenderé mi mano contra el Señor porque es el ungido del Señor. Que el Señor me vengue de ti, pero mi mano no será contra ti. Y Esteban que dice, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Esteban tenía la revelación del tamaño de la deuda que le había sido perdonada a él, y con la revelación de la magnitud del sacrificio del Señor Jesucristo, puedo decir, Señor, es tan insignificante, fíjense bien, es tan insignificante lo que estos me están haciendo, apedreándome y matándome a pedradas, que realmente yo no se los tomo en cuenta. Tú tampoco lo hagas. Si estás escribiendo en un libro, esto que están haciendo, bórralo. No te preocupes. Les decía, me están llevando a Dios. Están abriendo una puerta a estar con mi Señor, porque lo vio en las alturas, la figura del Señor Jesucristo. Amén. Para tener la capacidad de perdonar, fíjense bien, Dios no nos pide que nos esforcemos para perdonar, que le echemos ganas como enseñan en muchas iglesias para vivir la vida cristiana. Dios dice que debemos pedirle al Espíritu Santo una revelación de la magnitud de la deuda que nos ha sido perdonada y del costo del pago de esa deuda. Dios, revélame, Señor, el tamaño de mi perdón, lo que costó mi perdón, revélame. Y ahí viene la capacidad para perdonar. El no perdonar o tener dificultades para perdonar son evidencias de que no entendemos, no apreciamos, no experimentamos, no agradecemos el perdón de Dios hacia nosotros ni su sacrificio en la cruz. Hermanos, ¿dónde comienza la vida cristiana? Siendo perdonados. Hay cristianos de 20 años que van conmigo a mi consultorio de consejería o psicología bíblica y ni siquiera saben que Dios los ha perdonado. Todavía piensan que vayan al cielo a un juicio y que ahí se va a decidir si son salvos o si no son salvos. Algunos, desde luego en esta iglesia no, pero algunos de mis conocidos. Todo lo anterior es evidencia de que no hemos recibido el perdón de Dios, y nadie puede dar lo que no tiene. ¿Qué nos dice Dios? Yo no te pido que pujes para que perdones con tu perdón humano. Yo te pido que recibas mi perdón y luego tomas ese perdón como yo te lo regalé y tú se lo regalas a los demás. Así es. Amén. Sí, amén. Hermanos, entonces hay que llenar nuestro costal de perdón para usarlo cuando lo necesitemos. ¿Y cómo se llena el costal? Yendo a la cruz del Calvario. Yo le he dicho a las personas a las que he ofendido, o que ofendo, o que ofenderé, les digo yo, miren, yo traigo en la espalda un costal lleno de perdón, porque Dios me ha perdonado mucho a mí. Cuando alguno de ustedes quiera que yo le pida perdón, avíseme. Tengo perdón hasta para dar para arriba. Amén. Porque, hermanos, llénense de perdón. ¿Cómo? Recibiendo el perdón de Dios. A través de su palabra, a través de un mensaje, de una predicación de su pastor, a través de un libro, a través de un cassette, etc. Entonces, la ilustración de la visitación del espíritu de arrepentimiento, hermanos. Hace unos años fui yo al Castillo del Rey, en la ciudad de Monterrey, una iglesia cristiana, a dar unas conferencias. Y ese día me tocó estar allí entre el público oyendo a un predicador, no me acuerdo de dónde era, y él hablaba de que quienes querían recibir el espíritu de arrepentimiento. Y entonces pasamos varios al frente y yo también pasé y estábamos llorando allí en la alfombra, y yo vi que otros hermanos hasta se revolcaban en la alfombra, bataleaban, y yo nada de nada. Y dije, ay Señor, ¿por qué a mí no? Yo quiero que me visite el espíritu de arrepentimiento, y nada de nada. Todo desilusionado me fui a dormir a la biblioteca del compastor, porque ahí me dieron alojamiento. Y estando allí empecé a leer la crucifixión en Mateo. Y hermanos, de repente creo que recibí una visión de Jesús en la cruz del Calvario. Su sangre, su cuerpo deshidratado, amarillo, pálido, débil. Y lo vi claramente. Entonces yo me senté ahí en la camita y empecé a llorar y llorar. Estuve así como desde las 10 de la noche como hasta las 2, 3 de la mañana. Y le decía, Señor, no lo hubieras hecho, no hubieras muerto por mí. Fíjense qué tontería le pedía, ¿verdad?
pero era mi desesperación. No lo hubieras hecho por mí, yo no valgo la pena, Señor. Desde ese día, hermanos, desde ese día fue que yo llené mi costal de mucho perdón, porque me di cuenta de lo que me había sido perdonado a mí. Una temporada fui al Cerezo de Morelia, a Tezaya por el kilómetro 20, y prediqué algo parecido, y un muchacho, se llama Nicolás, ya salió de la cárcel, me platicaba cómo había secuestrado a una jovencita y que además él intentó matar a su papá, porque lo agarró contra el suelo y le agarró con una barra y nada más le rasuró aquí una rayita. Y entonces me decía eso. Cuando yo terminé de predicar esto, me mandó llamar aparte y me dijo: yo ya no puedo ser feliz de hoy en adelante por su culpa. Dije: ay, caramba, ¿por qué? Dice: porque cuando usted estaba hablando de eso, yo vi a Jesús delgado, debilitado, y que estaba en la cruz. Y yo estaba con un martillo y con un clavo en la mano. Y cuando Jesús me vio, me sonrió y me dijo, me extendió su mano. Y yo lo empecé a golpear. Y lo que más me hace sentir muy mal es que yo me estaba riendo. Yo estaba disfrutando de clavarle sus manos y muñecas al Señor Jesús. Yo le dije: sí vas a poder vivir con eso. Una temporadita te vas a llorar y hasta ni vas a poder dormir, pero Dios te va a dar gracia. Y entre más sufras ahorita, entre más llores ahorita, va a ser mejor. Va a ser mejor para ti. Él se convirtió en un líder de la iglesia que está ahí en Cerezo, que se llama Más que Vencedores, y siempre llevaba a la gente y siempre atendía, nos ayudaba con la reunión. Hermanos, amén, hermanos. Segundo principio: Dios espera que nosotros perdonemos de la misma manera en que Él nos perdonó a nosotros. ¿Cómo nos perdonó Dios a nosotros? En Mateo 18:27. Y el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¿Qué movió al rey para perdonar a su siervo? Movido a misericordia. El perdón para nosotros, por parte de Dios, se fundamenta en su gracia y en su misericordia. Vamos a definir la misericordia y la gracia de Dios, aunque son parecidas, pero no son lo mismo. Definición de misericordia: es el aspecto compasivo del amor de Dios que le hace darnos algo que no podemos adquirir por nosotros mismos. La misericordia nos ve como incapaces, nos ve como miserables, en el sentido de miseria, no de malas personas, sino no tener recursos espirituales para adquirir el perdón de Dios. ¿De acuerdo? Y esto dice en Tito 3, primera parte del versículo 5. Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia. Dios nos vio en la miseria y dice: pues estos no se pueden portar de otra manera. Y no pueden prometerme que se van a portar de otra manera. No me queda más que regalarles mi perdón, sino por regalo, por gracia, por misericordia. Ahora dice, definición de gracia. Ya tengo competencia, ¿qué fue? Un día mi esposa y yo les quisimos vender una lavadora, creo, y nos daban 50 pesos por ella. Yo mejor se lo doy de la basura para que cuando menos gane su dinerito, perdón. Esta definición de la gracia es el aspecto compasivo también del amor de Dios, que le hace darnos algo que no merecemos. La gracia nos ven como culpables. Romanos 2:8 y 9, Efesios 2:8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Cómo nos perdona Dios? Como somos incapaces de ganar su perdón, porque estamos en la miseria espiritual, y como no merecemos su perdón, porque somos culpables, entonces Dios nos lo regala. ¿Qué hacemos nosotros? Estiramos la mano. Yo le preguntaba, recién convertido a pastor de allá en mi iglesia, una bautista donde asistimos al principio, que sí quería decir que Dios me diera algo. Y entonces él agarró una moneda y me la aventó y la caché. Dice: ¿qué te quiere decir? No me la recibes. Y si quieres la agradeces, nada más.
No hay que hacer nada aparte de ello. Hermanos, en la vida cristiana y al inicio y después existe un cuarto que yo le llamo el cuarto de la gracia y la misericordia, y un cuarto del juicio y del castigo. Cuando nosotros no somos salvos, estamos en el cuarto del juicio y del castigo. Ahí nos va a castigar Dios. Pero recibimos a Cristo en nuestro corazón y Dios nos pasa a otro cuartito, que es el cuarto de la gracia y de la misericordia. Ay, qué padre está de ahí. Pero de repente alguien nos hace daño y no lo perdonamos. ¿Saben qué hacemos? Lo metemos a él en el cuarto del castigo y del juicio. Y como lo metimos nosotros, pues también nos metemos con él. Y ya estamos bajo el juicio y bajo el castigo de Dios. ¿Qué nos toca por hacer? Compadre, vente para acá, vámonos al cuarto de qué? De la gracia y de la misericordia. No se vale, ¿verdad, hermanos? Estar en un cuarto cuando nos conviene y en otro cuarto cuando parece que no nos conviene. Debemos perdonar nosotros, viendo a los que nos ofenden con ojos de gracia y de misericordia, como Dios nos ve a nosotros. Es decir, ellos no merecen nuestro perdón porque son culpables y no pueden ganar nuestro perdón porque están en la miseria. Entonces nosotros se lo regalamos. No nos vayan a la cruz del Calvario, pidan revelación del Espíritu Santo y llenen su costal de perdón. Se va a ofrecer que ustedes perdonen a alguien, porque vivimos en un mundo imperfecto. Pero ¿cuál es el problema? Díganles, aquí traigo para dar mucho perdón, porque yo he recibido mucho perdón. Amén. Sin la gracia y la misericordia de Dios, jamás nosotros hubiéramos podido ser perdonados. Sin la gracia y la misericordia de Dios, jamás podremos perdonar a los demás a la manera de Dios. Bien, hermanos, los que no perdonan o se les hace difícil perdonar, están en cualquiera de estos casos. Hay que tener cuidado. Uno, no han sido perdonados por Dios. Si ustedes tienen dificultad para perdonar bien, no sería bueno que investigaran. Bueno, yo he sido perdonado por Dios. Hay que tener cuidado. Pedir la ayuda del pastor, de un hermano mayor en la fe, de la familia, de Cristo, su esposa. A ver, hermano, yo quiero asegurarme de esto. Otro caso es que no han entendido cómo Dios los perdonó por gracia y misericordia. Y el tercer caso es que han olvidado cómo Dios los ha perdonado. A nosotros se nos olvidan muchas cosas a los cristianos. Ya no nos acordamos de aquel primer día en que recibimos a Cristo, que hasta lloramos tal vez, recibimos revelación del Espíritu Santo, sino que nos hemos enfriado, como a veces sucede. Y entonces, el tercer principio es que no perdonar a los que nos ofenden nos entrega a los verdugos. Aquí es cuando los cristianos, con todo respeto, algunos de nosotros somos tontos. Porque Dios nos entrega ¿a dónde, hermanos? ¿A quiénes? A los verdugos. Mateo 18:34 dice: y enfurecido su Señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. ¿Qué significa esto? ¿Qué verdugos? El verdugo de la ira, del rencor, del resentimiento, de la amargura, de la depresión, de la autocompasión, la peor de todas las compasiones, y también a las alteraciones psicosomáticas, como son la artritis, gastritis, colitis, dolores de cabeza tensionales, enfermedades cardiovasculares. ¿Qué no conviene mejor perdonar, hermano? Sí. ¿Verdad que sí? Sí. Resulta que aquel al que ofendimos anda tranquilo ya, y nosotros bajo el asedio de los verdugos. Una vez yo estaba en una campaña de sanidades y una viejita que tenía artritis, pero ya las manos las tenía así, los chuecos también, pidió que se orara por ella y la pasaron al frente con su silla de ruedas. Y el hermano que iba a orar por ella se detuvo y dijo: hermana, Dios me muestra que usted no ha perdonado a su mamá y necesitamos que la perdone para poder orar por usted. Y ella dijo: regresen a mi asiento, prefiero no ser curada, pero yo no voy a perdonar a mi mamá. Dicen los doctores, un estudio que se hizo con doctores, que el 85 a 90% de nuestras enfermedades son alteraciones psicosomáticas. No son enfermedades que se pueden curar con medicina, sino simplemente, dicen, lo que ellos necesitan es un pastor, un sacerdote, un consejero que haga que se libere de ese problema psicosomático.
que perdonen, que pidan perdón, ¿verdad? Y eso es un dato científico, estadístico, hermano. Los verdugos, qué chistoso, fíjense, los verdugos no son para el que no perdona, son para el que no perdona, no son para los que nos ofenden, es para nosotros los verdugos. ¿Cómo es la vida bajo la acción de los verdugos? Yo recuerdo que antes había una revista, no me acuerdo cómo se llamaba, donde había chistes de verdugos. No sé si se acuerdan, traían una capucha negra y un látigo en la mano, y a los que estaban ahí martirizando como esclavos, se estaban colgando de unas cadenas y hasta los brazos se les habían alargado. Entonces, y el verdugo, ¡paz!, con su látigo. Hermanos, así es la vida de alguien que está bajo los verdugos. Por eso debemos de perdonar y pedir perdón. El cuarto principio, ya terminé, hermanos. Por medio del perdón nosotros podemos desatar a los que nos han ofendido. Nuestra falta de perdón ata a los que nos ofenden. Los ata a ellos y nos ata a nosotros, a ellos también. Para mí este es el principio más importante, aunque todos son importantes. Claro, nada más es cosa de gusto. En Mateo 18 dice: en verdad os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Muchos usan este versículo para atar y desatar demonios, y está bien porque dice todo lo que atéis y todo lo que desatéis, pero en el contexto de este versículo está el perdón. Hermanos, ¿qué significa atar? Esto es muy importante. Si alguno, cuando yo esté explicando, tiene alguna duda, interrúmpame con toda confianza, se lo explico de diferente manera, aunque no hay problema, ustedes tienen el nivel espiritual e intelectual para entenderlo, pero por si las dudas. Hermanos, ¿qué significa atar? Atar significa colocar a alguien en posición ilegal delante de Dios. Cuando yo no perdono a alguien, lo coloco en posición ilegal delante de Dios. Vamos a explicar esto. No perdonar coloca al que nos ofendió en posición ilegal. ¿Qué significa? Delante de Dios. Y entonces significa que el Señor no puede ayudar a esa persona para que se arrepienta y para que cambie su comportamiento. Por lo tanto, queda atado a su pecado. Nosotros lo mantenemos atado a su pecado. También no perdonar a otros nos ata al que nos ofendió. Quedo atado con esa persona. O sea, ya quedo en posición ilegal yo también delante de Dios. Y al no contar con la ayuda, puedo empezar a cometer el mismo pecado que ha cometido o que está cometiendo aquel a quien estamos atados. Esto es muy importante. Levítico 19:17 dice: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Significado del término desatar es obvio, ¿verdad? Es colocar a alguien en posición legal delante de Dios. Cuando yo perdono, lo coloco en posición legal. ¿Qué quiere decir esto? Perdonar coloca al que nos ofendió en posición legal delante de Dios, y entonces el Espíritu Santo puede ayudarlo a arrepentirse y a cambiar su comportamiento, a ser liberado de su pecado para que no lo siga cometiendo. Fíjense hasta dónde llega. Resulta que a mí me ofendieron y toda la responsabilidad que tengo yo delante de Dios. Comentario: además, si estamos atados a nuestro ofensor por nuestra falta de perdón, lo llevamos a donde quiera que vamos, extendiendo por más tiempo el daño que nos ocasionó. Cuando alguien, yo no lo perdono, me ocasiona un daño momentáneo, pero yo puedo hacer que ese daño sea por días, por semanas, por meses, por años o por toda una vida. Eso ya no es responsabilidad del que me ofendió, ya es responsabilidad mía. Es necesario que haya un encuentro glorioso a la mitad del camino. El ofendido, cuando el ofensor se encuentra buscándose a la mitad del camino. En Mateo 18:15 dice: y si tu hermano peca, ve y repréndele a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano.
Y luego dice en Mateo 5, 23 al 24, en relación con este encuentro a la mitad del camino. Por lo tanto, si estás presentando una ofrenda en el altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, delante del altar. Dice Dios, aquí hay algo más importante que me ofrendes algo. Tienes que ir a buscar a tu hermano. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Amén. Hay casos de algunos padres que fueron alcohólicos, borrachos, maltrataron a su esposa y a sus hijos, y luego llega el momento en que les dicen, tienes que pedirles perdón. Y van con sus hijos y con su esposa y les piden perdón, y todavía los hijos, por no saber esto, dicen, no papá, no te preocupes, no fue nada. No, sí, preocúpate, y sí pídeme perdón, y sí te perdono, para que tenga efecto, ¿verdad? Hay que dejarlo, que va a pasar un trago amargo, pues que lo pase. Y entonces así puede él también, que sus hijos no estén atados a él y no cometan el mismo pecado con sus propios hijos. Había un hombre de color en la abolición de la esclavitud en Estados Unidos, un negrito, ya estaba libre y estaba en el jardín de su casa comiendo una carne asada y traía un hacha cortando la leña. Y entonces pasó una viejita de esas racistas. Negro feo, ni alma tienes. ¿A poco te crees mucho por estar libre? ¿Cómo no? Siempre serás un esclavo. Y entonces dice que él con todo el hacha empezó a correr detrás de ella y su familia se quedó. ¡Uy! Y luego lo ve venir sonriendo con su hacha en la espalda y les dice, mucho tiempo he estado esclavizado, no iba a permitir que esta viejita me volviera a esclavizar de nuevo. Voy a perdonarla y a desatarme de ella. Amén. Sí. Leonardo da Vinci un día, cuando pintó la pintura de la cena del Señor, de la última cena, a donde estaba una carita, puso a su enemigo con la cara de Judas. Dijo, ande, así me voy a desquitar de él, pero no estaba a gusto. Quería contemplar al Cristo que había dibujado y no lo podía ver bien, se ocultaba de su vista. Y entonces borró el rostro de su enemigo y puso cualquier otro. Y entonces pudo contemplar bien a su Señor Jesucristo. Amén. Quiero invitarles a una pequeña administración en oración si están de acuerdo. Pueden permanecer sentados, pueden ponerse de pie, pueden arrodillarse, lo que ustedes quieran, con toda confianza. El piso está medio duro, pero se los digo porque yo no me voy a arrodillar. Primero, que reconozcamos que la deuda que otros tienen con nosotros son 400 gramos y que la deuda que tenemos con Dios son 216 toneladas de plata. ¿Quieren cerrar sus ojos? Los que quieran pueden levantar sus manos y yo les guío en una oración que desde luego yo también hago mía en este momento. Señor Jesús, si quieren repetir conmigo, por favor. Señor Jesús, yo reconozco que las deudas que han adquirido conmigo otras personas no valen más de 400 denarios de plata. Y yo te doy gracias porque tú me perdonaste 216 toneladas de plata que tú sabías que nunca te iba a poder pagar. Gracias, Señor, porque por revelación de tu Espíritu me permites ver la comparación entre estas dos cantidades. Amén. Luego, ahorita les invito a extender a los demás la gracia y misericordia de Dios que a nosotros nos han sido regaladas o nos han sido dadas. Amén. Si quiere levantar sus manos, cerrar sus ojos y repetir conmigo, por favor. Señor, tú me diste tu gracia y tu misericordia. Yo la recibo como un regalo. Y en este momento, en donde estén esas personas, se las extiendo a ellas. Les regalo tu gracia, les regalo tu misericordia, se las doy a ellos, los perdono de la misma manera como tú me has perdonado a mí. Hagamos otra oración si están de acuerdo para que seamos liberados de los verdugos. Señor Jesús, posiblemente ha habido verdugos en mi vida. Señor, en este momento, por mi perdón,
Me libero de los verdugos. Ya no tienen fuerza sobre mí, ni acción sobre mí, ni efecto sobre mí. Ya no más verdugos en mi vida. Ya no más verdugos. Y voy a enseñar esto a otros para que también sean liberados de sus propios verdugos. Amén. Ahora les invito a que desatemos a nuestros ofensores y que a nosotros nos desatemos también de ellos ya para terminar. ¿Sí, hermanos? Señor Jesús, yo desato a mis ofensores. De todos modos, el tamaño de la deuda que tenían conmigo no es más de 400 denarios. Yo los desato a todos mis ofensores y yo me desato de ellos. No cometeré el mismo pecado de ellos y no alargaré el tiempo del daño que me causaron. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.